esto no es para unos cuantos, esto es para todos nosotros. Y todos nosotros me incluye a mí. Y cuando yo leo, tengo que aprender. Tengo que aprender. El ejercicio de leer no es solamente adquirir conocimiento, sino es aprender. Es hacer que ese conocimiento coja posto, llegue a quedar en mi cabeza de tal manera que yo pueda recordar y pueda traer a mi cabeza y a mi corazón lo que estoy leyendo y aprendiendo. Y como consecuencia tengo que aplicar. Si no aplicas, no vuelas en la ola. Te hundes, te caes. ¿Por qué? Porque la aplicación es el resultado de la vida de la ola. Y yo quiero andar sobre la ola y andar en la comunión con Dios, agradando a Dios, navegando sobre la tabla para poder experimentar la sensación que de otra manera no puedo tener. No sé quiénes habéis practicado surf o otros deportes en los que hay esa sensación de que o tirarte de paracaídas. Ya no me he tirado, ni pienso que me tiraré. Pero cuando veo alguna escena así, digo, eso ha de ser una sensación, o sea, se te ha de encoger todo, ¿no? Porque tú vas bajando a una velocidad impresionante y eso ha de ser tremendo, ¿no? Bueno, la sensación de navegar por la palabra de Dios y tener esas sensaciones, esa forma en que el Espíritu Santo habla a tu corazón y te despierta y de una palabra puedes ver lo que va a continuación que Dios quiere tratar con mi vida, con tu vida. Tenemos que producir una ola y sobre esta ola podemos poner una oca. Oca. Vamos a poner ahora aquí oca. Sí, más o menos esta. O, y aquí C, y aquí A. Vale, una oca. Una oca en la que yo necesito aplicar cuando estoy desarrollando la oración, la lectura, el aprendizaje y la aplicación en mi vida. Y esto es observación. Si tú no observas, si tú no eres capaz de observar, la vida se te escapa. Porque hay toda una serie de detalles que Dios quiere que tú veas. Y de hecho, la vida espiritual, la vida del creyente, está desarrollada sobre la observación. Por ejemplo, cuando uno se convierte por observar que su propia vida no está funcionando bien y que la dirección de mi camino, de mi vida, no es la mejor. Y no necesito que me lo diga fulano o mengano, necesito la consideración íntima de mi corazón para darme cuenta de que no camino bien. Entonces, observación. Concentración. Si no estás concentrado en lo que estás haciendo, la distracción
te absorbe y te mantiene entretenido, pero no eres capaz de observar y de concentrar todo tu esfuerzo en lo que estás haciendo. Y entonces la vida se te escapa, se te va. Y la A de atención. Hace falta atención, porque si no estás concentrado, observando y atento, se te escapará todo lo que Dios quiere decirte, que te está diciendo, que la palabra de Dios te está señalando y haciendo intermitencias para advertirte de los peligros, pero tú entrarás en el camino de los necios y te irás detrás de ellos. Así que tenemos una ola y una oca para ir sobre la ola. Bueno, esto es. Y ahora vamos a ver, seguir con lo de la tabla, y vamos a ver el antes y el después que hay en esta tabla. Vamos a... ¿Puedes poner la tabla en directo? Esto lo puedes guardar. Sí. Y pon la tabla hecha. Vamos a considerar ahora el antes y el después. Y vamos a hacerlo de una forma de acontecimientos sobresalientes en que la Biblia nos enseña. ¿Cuál sería un acontecimiento sobresaliente? A ver, ¿qué acontecimiento más sobresaliente hay en la Biblia que tú consideres? Que tú hayas, cuando has leído la Biblia, de lo que has leído de la Biblia, ¿qué acontecimiento es el más sobresaliente que has observado? La cruz. La cruz. Muy bien. Pues vamos con la tabla. Y así vamos a ver. Ahora, los que queráis podéis tomar nota. ¿Dónde estaría la cruz? ¿En qué línea estaría la cruz? Yoga me hace señales. Vale, estaría aquí, ¿verdad? Porque aquí nos relata la cruz. Evidentemente, toda esta parte es unas señales y unas indicaciones hacia la cruz. Por ejemplo, Isaías. Tenemos el capítulo 53 de Isaías que nos señala la cruz y nos dice, que viene el Redentor. Pero no solamente Isaías, Salmos 22 nos señala la cruz. Así que la cruz es un acontecimiento que marca un antes y un después. Y el después de la cruz es esta parte, que es donde nosotros estamos. Y nosotros, por la fe en la obra de la cruz, somos salvos. Y las personas de esta parte, por la fe en el Mesías que viene, eran salvas. Así que la fe es el ingrediente que a Dios le agrada y que quiere que ahora, en nuestro caso, pongamos nuestra confianza, nuestra fe en la cruz. Así que tenemos la cruz como un acontecimiento de antes y después. Y es un antes y después con relación a nuestra vida personal. Porque cuando no conocíamos la cruz,
vivíamos, practicábamos una religión o vivíamos en nuestras filosofías, pero no teníamos comunión con Dios. Fue la cruz la que produjo nuestra paz con Dios, nuestra reconciliación y nuestra comunión con Dios. ¿Qué otro acontecimiento, cuando lees la Biblia, así señalado, marcado, puedes decir, es cuando ocurrió esto hay un antes y un después? Otro, ¿verdad? El pecado. ¿Verdad? El pecado. El pecado. El pecado sería lo que habíamos hablado aquí en Génesis de la caída, efectivamente. Cuando hubo la caída, hubo un antes y un después. El antes era que el hombre tenía comunión con Dios. Cuando entró el pecado, hubo una separación. Muerte no necesariamente es muerte física, sino el sentido es de separación. Y ocurrió la separación en la que Adán y Eva fueron expulsados, sacados del lugar que Dios les había colocado. Así que este es un acontecimiento que, de hecho, el acontecimiento de aquí, de la cruz, es para resolver el acontecimiento de aquí, de la caída del pecado. Otro acontecimiento. ¿La resurrección? La resurrección, sí, la resurrección está aquí dentro, ¿vale? Y la resurrección es el sello del triunfo de la cruz y la victoria sobre el pecado y sobre el que tenía el imperio de la muerte. Otro acontecimiento. Pentecostés, que ocurre aquí. Y entonces hay un antes y un después, porque a partir de Pentecostés se construye lo que es la iglesia. Y el Señor anunció, yo edificaré mi iglesia. Así que la iglesia no está aquí, empieza aquí. Y nosotros estamos en esta etapa de la iglesia. Otro acontecimiento. Irlos anotando los acontecimientos, porque después haremos un repaso. Más. La gracia. La gracia. La gracia está aquí. Es la cruz, es lo que Dios ha traído. Yo estoy evitando, no sé si lo habéis observado algunos, estoy evitando usar palabras teológicas, en el sentido de que yo quiero que cualquiera entienda mi vocabulario. Si hablo de gracia, tendría que explicar lo que es gracia. Es la dádiva que el hombre, que la persona no merece y que el que ofrece la ayuda tiene el poder, pero no solamente tiene el poder, sino que además quiere y lo ofrece gratuitamente. Gracias. Ahora, esto es lo que ocurre en la cruz. Es lo que Dios nos ha dado en la cruz. Acontecimientos que marcan un antes y un después. Diluvio. Diluvio. Muy bien, efectivamente. Diluvio, aquí, en Génesis. ¿Por qué viene el diluvio? Porque dice Génesis 6 que el corazón del hombre había llegado a la corrupción y Dios se cansó. Dios se cansó y dijo, agua va. Y antes de abrir las cortinas de las fuentes, a Noé le dijo, construye un arca.
mientras Noé construyó el arca, Dios dio opción a que la humanidad pudiera arrepentirse, pero la humanidad no se arrepintió. Y entonces, con el diluvio, hay un antes y un después. El antes es que hubo corrupción y el después que no hubo humanidad, salvo los que estaban dentro del arca, que eso es gracia. La gracia de Dios para Noé, que dice, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Y qué fue? Que Noé entró en el arca. ¿Qué es lo que nos dice Pedro? Que Cristo es nuestra arca. Es decir, que estás o fuera o dentro. Y no hay otra opción. Estás dentro o fuera. Y con Cristo, ¿estás con Cristo o sin Cristo? No hay medias tintas, no hay estoy un poquito cerca o un poquito, bueno, casi, ya verás. Dentro de poco ya entraré, ¿sí? Pero dentro de poco te alcanza el agua del juicio de Dios, te pilla fuera del arca y ya no hay solución, porque la puerta no la cerró Noé. ¿Quién cerró la puerta? Dios cerró la puerta. Y entonces cuando Dios cierra la puerta, nadie la abre. Y los que se quedaron fuera fueron llevados por el agua del juicio de Dios. Y Pedro, primera de Pedro 3, nos recuerda que ese juicio pasó, pero viene otro. Y el que no está en Cristo le pillará fuera y será llevado también a la eternidad. Otro acontecimiento. Éxodo, ¿no? Éxodo, salida de Egipto. Salida de Egipto. Muy bien. Salida de Egipto. Habíamos dicho que esta parte, que es la de Moisés, es la constitución, formación y constitución del pueblo de Israel, la nación judía. Esto es importante. ¿Por qué? Porque aquí, cuando Dios trae el juicio del diluvio, está tratando con gentiles. Aquí están los gentiles. Y avanza un poquito más, y otro acontecimiento es el de la Torre de Babel. Ya me adelanto yo y os lo digo. La Torre de Babel. ¿Qué pasó en la Torre de Babel? Que el hombre quiso rebelarse contra Dios y edificar, hacer un edificio con sus manos, de tal manera que si acontecía otro juicio de Dios, pudiera librarse de él. Y entonces Dios vio que la resolución del corazón del hombre no era buscar a Dios, sino buscar sus propios recursos. Y entonces Dios trajo confusión. Y de la Torre de Babel hay un antes y un después, porque antes se hablaba una lengua y después se hablaron muchas lenguas. Antes había un pueblo y después hubo muchos pueblos. Y al final de ese acontecimiento, Dios decide si hasta aquí había tratado con toda la humanidad, con todos los gentiles, Génesis hasta el capítulo 11, 1 al 11, a partir del 12 decide desarrollar, crear un nuevo pueblo con el que él va a tratar directamente. Y ese es el pueblo de Israel. Y entonces, de Génesis 12 al 50, es la formación de cómo Dios está sacando, llamando a un hombre que es Abraham.
a Abraham, y después a Abraham le da la promesa, y después se va creciendo, tiene Isaac, Jacob, José, y con José entran en Egipto. Y aquí en Egipto pasan 400 años, y las circunstancias les llevan a esclavitud y una dependencia de los egipcios. Y el clamor del pueblo, recordando que Dios había dado promesas a Abraham, reclamando esas promesas, Dios les escucha, y en Éxodo empieza la historia de la salida, de la redención de Egipto para introducirles en la tierra prometida a la que Josué les entra. Pero de aquí tienen que salir. Así que está el acontecimiento de las plagas. Es un acontecimiento muy señalado en las que Faraón tiene que dejar salir, pero no solamente los deja salir, sino que después los persigue. Así que hay otro acontecimiento entre Egipto y el desierto. ¿Qué es lo que había? El Mar Rojo. Y el Mar Rojo fue como una pared en la que el pueblo de Israel no podía huir de Egipto. Pero Dios interviene y Dios abre las aguas y hace que su pueblo pase en seco. Y Egipto, los egipcios quieren pasar, pero las aguas se los tragan. Entonces hay un antes y un después, porque ellos pueden mirar desde la otra orilla cómo han sido liberados de Egipto. ¿Y qué otro acontecimiento hay? Porque esto es camino a la tierra prometida, pero entre el Mar Rojo y la tierra prometida hay un desierto, y en medio del desierto un monte. La ley. La ley es el monte Sinaí. Y entonces en el monte Sinaí está la ley. Dios da instrucciones. Estos libros aquí son instrucciones. Dios dice qué es lo que a él le agrada. Y como este es su pueblo, pues tiene derecho a decir: me agrada que hagáis las cosas de esta manera. Y me agrada que cuando ofrezcáis adoración para mí, sea de esta manera. Y Dios está explicando. Y Dios dice: y no solamente esto, sino que yo quiero tener un lugar especial para mí. Dios da las medidas, Dios dice los materiales, Dios da todo el proyecto. Es un proyecto diseñado por Dios, que es como termina Éxodo. Éxodo termina con el proyecto de la edificación del tabernáculo. Y en la Biblia solamente hay tres cosas que hablan de terminadas. Una es el tabernáculo, otro es el templo y otro es la obra de la cruz, cuando dice consumado es. Dios termina su obra y es una obra perfecta. Y cuando Él dice consumado es cuando empieza a edificar la casa que somos nosotros, piedras vivas y tableros trabajados, no del Líbano para edificar el templo de Salomón, sino tableros humanos que Dios está perfeccionando en su serrería, en su taller, y trabajando uno a uno, limando, lijando, labrando, formando un carácter y una vida
que le glorifique a Él. Porque en definitiva, tanto el tabernáculo como el templo, como la iglesia, es el lugar donde se adora a Dios. Y las vidas tienen que servir para glorificar a Dios. Entonces aquí tenemos la ley, que es un antes y un después. ¿Por qué? Porque ahora Dios marca que les dice, ahora os tenéis que regir por esto que yo os he dicho. Aquí en Génesis Adán se tuvo que regir por lo que Dios le dijo. Y Dios le dio un solo versículo. Y le dijo, ¿qué es lo que le dijo a Adán? ¿Qué le dijo? Dios, ¿qué dijo a Adán? Venga, decidme, ayudarme. Podía comer de todo árbol menos de... ¿Menos de? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. Vale, o sea, Dios le dice a Adán, de todos podéis comer, menos de este. Génesis 2. Pero ahora, pasado, Egipto, salidos de Egipto en Éxodo, Dios da Éxodo, a partir de la mitad de Éxodo en adelante, instrucciones precisas, concisas, de lo que a Dios le agrada, de lo que no le agrada, de cómo han de edificar el tabernáculo con todo detalle, qué es lo que tienen que labrar, qué medidas tienen que tener. Después, cuando pasamos a Levítico, Levítico es todo lo que a Dios le agrada, cómo tienen que ofrecer el culto, qué es lo que tienen que hacer para acercarse a Dios, cómo hacerlo, con todo detalle, 27 capítulos para saber cómo acercarse a Dios. Y Números es cómo Dios trata al pueblo en su rebeldía y lo pone de nuevo en el desierto y le hace moverse en el desierto por rebelión, por no querer seguir las instrucciones de Dios. Y Deuteronomio es una repetición de esa ley a la generación nueva. Es decir, que aquí la generación que salió de Egipto está ya muerta en el desierto. Y cuando llegan a los campos de Moab, Números termina en los campos de Moab, con una generación muerta, Deuteronomio empieza en esos campos para recordarles de nuevo a esa generación que vive y que va a entrar en la tierra prometida, cuáles son las instrucciones de Dios. Y al final de Deuteronomio explica que si obedecéis, tendréis esto. Si desobedecéis, tendréis esto otro. Y pone a 6 tribus en un lado, a otras 6 en el otro, y hablan de las maldiciones y las bendiciones. Así que esto es serio. Dios tiene gustos. Y a Dios le interesa que las cosas se hagan como Él quiere. Porque si no se hacen así, también hay consecuencias. Pues entonces, otro acontecimiento que podríamos marcar como división es aquí, ¿verdad? Porque Josué empieza en un lado del Jordán y continúa en el otro lado, es decir, que han atravesado el Jordán para conquistar la tierra prometida. Este es otro acontecimiento que marca un antes y un después. Y entonces tú puedes ir haciendo un repaso de estos grandes acontecimientos que marcan antes y después. Y entonces tú tienes que llegar a la conclusión con tu propia vida que era antes de conocer a Cristo,
y cómo es tu vida después de conocer a Cristo. Una cosa es la consideración y valoración que tú hagas, pero tienes que tener punto de referencia, porque si no tenemos puntos de referencia, pensamos que todo va bien. Pero cuando hay puntos de referencia, los puntos de referencia sirven para mantener la dirección correcta y la construcción correcta. Y si perdemos de vista esas referencias, poco a poco nos desviamos. ¿Y qué necesitas? ¿Cuánto desvío necesitas para no llegar al objetivo? A ver, los constructores, los técnicos, ¿cuánto desvío necesitas para no llegar al lugar proyectado? Muy poco, ¿eh? Uno. John dice uno. Centésimas, milésimas. Tú coges y mira esta barra, ¿eh? Cuando tú la mueves así, la diferencia que hay aquí es mucho, ¿verdad? Pero aquí es muy poco. Y así empiezan los desvíos en nuestra vida. Con poco, con poco, con poco, un poco más, y llega un momento en que somos insensibles del gran desvío que hemos tomado. Y Dios dice, no, tiene que haber comunión conmigo, tienes que estar pegado a mí, tienes que estar lo más cerca de mí para evitar que cojas desvíos. Porque si tú con tu propio esfuerzo piensas que vas a mantener una vida de piedad, te equivocas. Y Dios dice, para la vida piadosa, pegado a mí. Tienes que estar ahí, pegado, pegado, pegado. Y cada día tenemos que despertarnos con el interés y el entusiasmo de estar pegados al Señor Jesucristo. Y por eso, Dios nos ha dado toda esta parte para que conozcamos cómo debemos de conducirnos y cómo debe ser nuestra vida. Entonces necesitamos aprender y necesitamos saber y crecer. Y no es solamente que ya lo leí, sí, pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cada lectura nos está señalando pequeños detalles que Dios quiere tratar con nuestra propia vida. Dios es personal. Dios es un Dios que le interesa a cada uno de nosotros. Y según nuestra condición, Dios está trabajando en diferentes áreas de nuestra vida y cada uno sabe el lugar donde Dios está tocando, pero Dios no solamente toca, sino que Dios cura y Dios restablece y Dios quiere que haya un progreso en cada una de nuestras vidas. Y eso es el crecer y el madurar. Entonces, más acontecimientos que podríamos... John dice que sí, ¿alguien más? Cuando El sacerdocio no reconoce a Cristo. Cuando el sacerdocio no reconoce a Cristo. Vale, estamos hablando aquí, bueno, podríamos hablar aquí, Bueno, jueces. en jueces también. Jueces es Muerte de Josué. con la muerte de Josué. Con la muerte de Josué dice que Josué muere y compromete al pueblo en el gran discurso final en el que él dice, decidid hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y entonces Jueces empieza diciendo que mientras hubo la generación de Josué, fue bien la cosa, pero que después de Josué se levantó una generación que no conoció a Dios.
Y entonces todo eso trajo 300 años de convulsiones nacionales, es decir, que el pueblo se desviaba, el pueblo cogía grandes desvíos hasta mezclarse con los cananitas, y después Dios traía juicio, el pueblo se arrepentía, se acercaba a Dios. Pero una vez que la tensión de la prueba que Dios había traído se aliviaba, otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y así llegamos al último juez, que es Samuel. Y con Samuel habla de cómo el arca de Jehová anuncia a Elí y sus hijos que porque Elí no honró a Dios, Dios va a traer juicio. Y le dice a Elí, es que tú has preferido a tus hijos antes que a mí. Y has consentido a tus hijos antes que a mí. Y has hecho que el culto de adoración que yo requería y que había dado instrucciones fuera manipulado por tus hijos, y tus hijos produjeran un culto que es ajeno a lo que a mí me agrada. Y entonces esto tiene unas consecuencias. Y entonces aquí ocurre que Dios permite que el pueblo elija rey. Y aquí está el rey de la carne, que es Saúl, y aquí el rey del espíritu, que es David, conforme al corazón de Dios. Y después aquí viene lo que es el culto paralelo, cuando el pueblo se divide. Salomón introduce la idolatría, pero Dios dice que por amor a David no va a traer la división, pero habrá una división. Y entonces cuando muere Salomón, Roboam sucede a Salomón, pero Jeroboam aparece en defensa del pueblo para que bajen los impuestos. Roboam dice que no, hay separación, y entonces empieza el culto de los samaritanos en Samaria, de los becerros de oro que hace Jeroboam para que la gente no vaya a Jerusalén. Y entonces eso es una gran decadencia en la que Dios anuncia la caída de Israel, de la nación, la parte del norte, y los asirios conquistan esa parte y destruyen y los llevan cautivos. Y después, posteriormente, Dios levanta a los profetas para advertir que Judá, si no cambia, seguirá el mismo camino. Y Judá se revela, y al final Dios mueve a Nabucodonosor, los caldeos, para conquistar Jerusalén y destruir el templo y la muralla. Y ahí viene la gran decadencia y la cautividad. ¿Más acontecimientos? La venida del Señor. La venida del Señor. Muy bien. Entonces aquí tenemos la primera venida y aquí tenemos la segunda venida. La primera venida es para redención, la segunda venida para reinar en gloria. Y nosotros, los redimidos, estaremos con el Señor, reinando con Él. Así que este es nuestro futuro glorioso y con gran esperanza. Esperamos su venida. Él nos arrebatará para estar en primer lugar con Él,
mientras después aquí en la tierra habrá juicios y después Él vendrá. Es decir, si leemos Primera de Tesalonicenses, habla del arrebatamiento, y Segunda de Tesalonicenses habla del día de Dios, que es el día del juicio. Entonces, venida para reinar y juzgar, arrebatamiento para llevar a la iglesia y celebrar las bodas del Cordero. Restauración. Volver a Jerusalén en tiempo de... La restauración es esta parte. Esdras, Nehemías y Esther. ¿Vale? Esdras, Nehemías y Esther y los profetas Jeremías, Ezequiel, Daniel y Ageo, Zacarías y Malaquías. Los tres finales de mayores, profetas mayores, y después la N. Y esta restauración, Dios anuncia que habrá 70 años de cautiverio. Y esa es la cautividad que Babilonia lleva cautivo desde Jerusalén a Babilonia. Y entre ellos está Ezequiel y Daniel. Y Esdras, que es sacerdote, que está entre los que sirven al imperio medo-persa, que es el que conquista a Babilonia, a Nabucodonosor, y él hace un edicto para que regresen a Jerusalén y edifiquen la ciudad. Entonces, con Esdras se empieza a edificar el templo. Y Esther está dentro del libro de Esdras, aproximadamente sobre el capítulo 7-8. Este libro, esta parte de historia, está aquí dentro, para salvar al pueblo que ha sido condenado por un siervo del emperador persa, que es Amán. Bueno, Esdras vuelve para edificar el templo y Nehemías para edificar los muros y la ciudad. ¿Más acontecimientos? Bueno, pues una vez que vayáis leyendo, un ejercicio que hay que hacer es cuando tú pulsas una de estas teclas, tienes que pensar qué sabes de ese libro. ¿Qué sabes? O sea, pulsas aquí, ¡ping! ¿Qué podrías explicar? ¿Qué hay aquí? Entonces, si no puedes explicar nada, esto te tiene que hacer reaccionar. O sea, no tienes que decir, no, yo no sé nada. Tienes que hacer la ola. Tienes que provocar la boca en tu vida. Y tienes que resolver y decir, la próxima vez que yo toque ahí, tengo que saber algo. Y entonces inmediatamente tienes que coger la Biblia, buscar Efesios, leerlo, meditarlo y aprender y aplicar las enseñanzas que hay en esa carta para que formen parte de tu vida. Y entonces la próxima vez cuando toques aquí dirás, oh, es que ahí es con Cristo.
lugares celestiales, grandes promesas, un amor excelente que sobrepasa todo entendimiento. ¡Wow! Pues ya. Vale, ¿y aquí qué? Algo tenemos que saber, hermanos, porque ese es nuestro libro, este es nuestro libro. Y aquí está explicado lo que Dios quiere que tú sepas. Dios ya lo sabe, pero tú tienes que aprenderlo. Yo tengo que aprenderlo. Y Dios no nos lo va a dar por ciencia infusa. Dios quiere que mostremos el interés porque nos comprometemos a leer, a meditar, a orar, a hacer que nuestro corazón se vuelque en aquello que a Dios le interesa. Y lo vamos a hacer no porque otro esté detrás diciendo, ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que hacer esto. No. Tiene que haber el interés personal. Y entonces yo me enfrento con esta tabla y voy tocando, ¿y qué sé de Romanos? ¿Y qué sé de Hebreos? Y cada uno tiene que hacer este ejercicio. Y entonces, si no sabes, no te quedes con, bueno, pero ya sé lo que dice aquí, o ya sé lo que dice aquí. Ya, pero es que hay más. Y Dios quiere que con